buenos días a todos. Soy Karina Pereira, de la Federación Española de la Industria de Alimentación y Bebidas. Antes de nada, quería decir que es un placer estar aquí hoy y agradecerle a IMEX y a COE esta invitación y de ser parte de esta mesa redonda. Bueno, uno de los temas que nos trae aquí hoy es el desarrollo del talento para el crecimiento de la economía azul, que es un sector que continúa siendo estratégico en el conjunto de la economía española, especialmente en aquellas regiones altamente dependientes de la pesca. Lo que estamos viendo en la actualidad es que el complejo Mar Industrio se enfrenta a cambios importantes en su entorno para asegurar su competitividad hay que apostar por la investigación, la innovación tecnológica, la internacionalización y, muy importante, el talento de los que integran este sector. Los puestos demandados en este sector no solo son los que siempre fueron tradicionales, sino que ahora también se está viendo que son muy relacionados con las nuevas tecnologías en base a la economía circular y el desarrollo tecnológico. Lo que nos comunica a las empresas es que uno de los retos más complejos del sector es la cobertura de vacantes de perfiles científico-tecnológicos, especialmente aquellos en experiencia en áreas de digitalización, acuicultura, sostenibilidad o calidad y seguridad alimentaria. Aquí hoy tenemos un panel de expertos que para mejor explicar todo un poco lo que os habéis comentado, lo que os acabo de comentar, que nos van a compartir sus opiniones y que nos van a dejar saber su perspectiva respecto a los puntos claves de la economía azul. Quiero darle una bienvenida al panel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por contarnos un poco más de estos temas que nos interesan muchísimo. Tengo a mi izquierda, doña Mercedes Pardo, CEO del Instituto Marítimo Español y responsable de la plataforma Clúster Azul. A mi derecha tengo a Javier Garat, secretario general de CEPESCA. Después, al lado de Javier, está doña Cristina Rivero, secretaria de la Comisión de Economía Azul de COE. Y al final del todo está Vicente Capel, director operativo del Clúster Marítimo Español. Entonces, si os parece, voy a empezar haciendo unas preguntas a cada uno. Vamos a empezar con Cristina. Cristina, si nos podías comentar o contarnos un poco sobre la importancia en general de la economía azul en España y qué se está haciendo desde COE. Bueno, muchas gracias y bienvenidos a todos a COE. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía azul? Pues de todas las actividades económicas que tienen lugar que están relacionadas directamente con el mar, ¿no? Y esto incluye, y aquí tenemos representantes de todos los sectores principales, pues desde la pesca, el turismo, la industria naval, los recursos marinos vivos y no vivos, y luego una serie de sectores emergentes que vienen de la mano pues de los dos retos que tenemos en la Unión Europea, que como saben son la transición ecológica y la transición y la digitalización, ¿no? Europa tiene lo que llamamos el Pacto Verde Europeo, es nuestra hoja de ruta de aquí a 2050, en la que nos hemos propuesto ser la primera región del mundo climáticamente neutra para ese año, para el horizonte de 2050. Y la verdad que eso supone una transformación sin precedentes de todo nuestro sistema económico, ¿no? Y no solo de nuestro sistema económico, sino también de cómo nosotros como consumidores aportamos a esos retos de descarbonización, de circularización de nuestra economía, de optimización de nuestros recursos y de hacer el menos daño posible al medio ambiente, pero también a esa fuente de recursos que necesitamos, y en ese ámbito todo lo que tiene que ver con el mar pues nos parece que es especialmente relevante en un país como España, en el que más de las 3/4 partes de nuestro perímetro es litoral, ¿no? La Unión Europea ha visto claro que este es un nicho de innovación y de crecimiento económico muy importante en este ámbito del Pacto Verde, y de hecho en este contexto pues España ocupa los primeros lugares. España, Italia, Alemania y Francia son los 4 países que más importancia tienen en términos de economía azul en la Unión Europea, y en el caso de España pues que se emplea cerca de 1 millón de personas en todos estos sectores que estábamos viendo, y también en todos los sectores nuevos
que van a venir de la mano de estas dos rutas que tenemos que acometer, ¿no? La transición ecológica o verde y la transición y la digitalización. Y aquí tenemos toda la parte en sectores emergentes, pues desde biotecnología de las algas, de microalgas, a, yo qué sé, a toda la parte de energías renovables del mar y eólica offshore, por ejemplo, en el que en España también hay muchas empresas punteras que están investigando y que creemos que también es un potencial importante para nuestro país. Nuestro presidente lo vio claro. Después de la pandemia, en esta misma sala se celebró una cumbre empresarial por la que pasaron los CEOs de las principales, bueno, de todas las grandes empresas y de este país y también de los pequeños, y a raíz de ahí pues pensaron que era una buena cosa tener, sabéis que en COE trabajamos en comisiones de trabajo que juntan a todos nuestros socios. Tenemos, como sabéis, pues, organizaciones sectoriales, territoriales, empresas interesados en un ámbito, y se creó la Comisión de Economía Azul, sobre todo con el objetivo de poner en valor este sector, porque realmente enfocado como tal no hay mucho conocimiento o no hay mucho, ¿no? La sociedad yo creo que no tiene claro el potencial que tiene España en este ámbito de economía azul, que desde luego es la tendencia y lo estamos viendo. Bueno, ya tenemos en Andalucía, hay un consejero de economía azul, que ya le he dicho, eres el primer alto cargo, ¿no? Con ese apellido de economía azul. Te vamos a invitar a que vengas a COE a contarnos, porque realmente nos parece que hay que poner en valor todo ese ámbito de actividad económica que tiene que ver con el mar, que en nuestro país, igual que en el ámbito de la transición verde, yo creo que tenemos una oportunidad, tenemos muchos retos, pero tenemos una oportunidad de posicionarnos como líderes en muchas tecnologías y en el ámbito de la economía azul también, y eso es lo que estamos haciendo un poco en COE. De hecho, a raíz de todos los fondos europeos que llegaron para la recuperación, nosotros le propusimos al Gobierno 21 iniciativas, y una de las iniciativas que le propusimos era un conjunto de actividades, de inversiones que tenían que ver con una economía azul, sostenible y transformadora, que nos parecía que es un ámbito fundamental en nuestro país. Muchísimas gracias. Sí que es verdad que... Vale, muchísimas gracias. Sí que es verdad que muchos de los informes y muchas de las estadísticas que están saliendo están mostrando que España, adentro de la Unión Europea, tiene mucho potencial para destacar en la economía azul. Entonces, es verdad lo que está diciendo Cristina, que es algo que está cogiendo mucho más poder, mucho más relevancia, que siempre lo tenía, pero que ahora se está destacando más y dando más importancia de la que realmente necesita y debería de tener. Bueno, pasamos a Vicente. Vicente es el director operativo del Clúster Marítimo Español. Vicente, como ha comentado Cristina, la economía azul está compuesta de muchísimas diferentes actividades. Entonces, aquí te preguntamos un poco, la economía azul agrupa varias actividades productivas, como ha comentado Cristina. ¿Cuáles son las principales necesidades de cualificación? Ya entramos un poco a el desarrollo del talento y las cualificaciones profesionales que necesita o que tiene el sector marítimo. Bueno, yo tengo que empezar agradeciendo lógicamente a la COE que me haya traído aquí. Estoy muy honrado e incluso sorprendido. Y gracias a vosotros que dais significado a este panel. Quiero un poco ampliar la economía azul de Cristina, porque economía azul es también todo lo que acaba vertiendo en la mar. Y me refiero, por ejemplo, que una fábrica de muebles de Guadalajara que tiene una línea de negocio de puertas estancas en los barcos es economía azul. Y dentro de esa economía azul, el Clúster Marítimo Español lo que hace es agrupar, tenemos 130 socios desde un bufete de abogados de 4 personas hasta pues empresas como Iberdrola, Astillero Navantia, Cepsa o Endesa.
Entonces tenemos un abanico enorme de empresas y lo que hacemos es sintetizar un poco las inquietudes de cada uno, formar grupos de trabajo sobre temas de interés, organizar en el fondo visibilidad a proyectos. Y hace poco, bueno, en noviembre, estuvimos en la Unión Europea, estuvimos visitando la Dirección General del Mar, se llama DG Mare, y nos transmitieron pues una inquietud o casi una preocupación sobre la necesidad de técnicos o de profesionales formados pues de aquí al 2030. Ellos hablaban de 70.000. Bueno, con ese mensaje, nosotros en el clúster estamos haciendo una encuesta precisamente a las empresas de qué ven ellas, si se van a expandir, dónde, qué profesionales necesitan, dónde los pueden encontrar. Hemos recibido respuesta de empresas que en total agruparían a 60.000 personas, de las cuales 30.000 son de Cepesca y son de Javier, y las explicará mucho mejor que yo. Y de las otras hemos detectado grandes, en general, bastantes perspectivas de crecimiento, y en algunos sectores, como puede ser el sector de astilleros o el sector de ingenierías, prácticamente prevén doblar sus plantillas en un horizonte de 4 años. O sea que hay, también coincido, encuestas que hacen empresas noruegas que detectan pues, una necesidad de 40.000 marinos mercantes también en los próximos 4 o 5 años. Entonces, todo esto necesita formación. ¿Qué puestos son los que nos destacan como más importantes? Bueno, como más necesarios. Pues, lógicamente, aquellos que manejan datos, aquellos que digitalizan, inteligencia artificial. Quería decir modelos digitales. Hay un astillero que tiene modelos digitales de sus barcos y entonces tú te pones unos visores y estás ya en el barco, de manera que puedes ver si hay 2 tuberías que se interconectan o que se estorban. Ese gemelo digital es un gran desarrollo también pues, de Big Data. Hay necesidades de inteligencia artificial y luego hay otro tipo de pues, ingenieros, también prevén bastantes necesidades. Es más, las escuelas de ingenieros, de las politécnicas, ven que primero todos sus alumnos salen empleados y que si generasen más alumnos también saldrían empleados. Entonces esas son las necesidades de formación y dónde se necesita. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues lo podemos hacer, lógicamente, en varios niveles. El primer nivel es la enseñanza reglada. La enseñanza reglada, muy importante, destacar la formación profesional FP2, que es básica. Porque de la FP2, además, se puede saltar a puestos cada vez más especializados. Luego tenemos pues, las escuelas de ingeniería que dan grados, los másters habilitantes. Esa sería la base para la salida de los profesionales. Pero eso, lógicamente, no es suficiente y ya lo vemos actualmente que se multiplican muchísimos másteres especializados en temas concretos. Aquí tenemos a Mercedes, que llevan 40 años en el máster de negocio marítimo, de derecho marítimo, que es pues, un ejemplo paradigmático de lo que hay, y no voy a pisarle mucho más porque nos lo explicará mucho mejor que yo. El siguiente nivel de aprendizaje la proveen los mismos fabricantes de los equipos. Y pongo un ejemplo. Con los nuevos combustibles, los fabricantes de motores, y cuando digo fabricantes de motores, digo fabricantes de motores que pueden tener una potencia 1000 veces la de un coche, o 500 veces, esos fabricantes de motores están adaptando sus motores a los nuevos combustibles y, lógicamente, proveerán de formación a los usuarios, a los que lo van a usar, que suelen ser pues, jefes de máquinas o oficiales de máquinas. Ese es otro nivel de formación. Otro más encima de ellos es la formación interna, y en ella yo creo que juegan un papel fundamental los becarios. Hay incluso navieras
que conozco bien, que el 50% de sus oficiales son exbecarios. Entonces, ese becario en la empresa también es una fuente de formación. Y luego tiene que haber una red, y lo explicó, bueno, se llama Synergy, pero es una parte de Navantia, y Navantia realmente son astilleros españoles. Lo explicó en una presentación el otro día, que ellos tienen ahora mismo capacidad, tienen una capacidad y podrían acceder a multiplicar por 10 los proyectos a los que se pueden presentar. O sea, los proyectos a los que se pueden presentar demandan un 10 extra de su capacidad actual. Y ellos reconocen que eso solos no lo pueden hacer. Tiene que ser un conjunto del astillero y la industria auxiliar. Y por lo tanto, los astilleros que tienen sus centros de excelencia, como lo tiene pues, también las grandes empresas, como Iberdrola, como Cepsa, de esos centros de excelencia, por capilaridad, irá tecnología a lo que sería la empresa auxiliar, que ahora ya no se llama empresa auxiliar, sino la consideran como socios, como asociados. Y yo creo que con esto te da un poco la idea de qué se necesita y cómo se puede conseguir. Muchísimas gracias, Vicente. Tal como dijiste, Vicente, la necesidad o la incrementación de las posiciones a corto plazo, a medio plazo, se van a ver muy incrementadas. Entonces, ahí sí que necesitaríamos justo lo que estábamos comentando, formación y todo lo necesario para poder asegurarnos de que estas posiciones y que estos puestos se llenen correctamente con la gente que tenga la formación. Aquí os quiero comentar, antes de pasarle la palabra a Mercedes, que va vinculada a su pregunta, desde las empresas nos comunican siempre la necesidad de rellenar puestos como especializados o muy específicos, ¿no? Entonces, tenemos unas asociaciones en FIAP, en Galicia, que tienen que ver muchísimo con la economía azul, y uno de los temas que nos comentan es que para puestos muy específicos de vez en cuando se encuentran con vacantes de 50% por falta de la formación muy específica. Y una vez que haces el conjunto de formación más experiencia, algunos puestos especializados se encuentran 90% vacantes. Es una cifra muy alarmante. Entonces, aquí sí te quería preguntar cómo se puede atraer talento a la economía azul y qué son los retos que se están encontrando las empresas específicamente, a lo mejor más en puestos más específicos o más detallados. Gracias. Bueno, pues en primer lugar quiero dar las gracias a la COE porque esta comisión que habéis montado me parece sumamente interesante y necesaria para apoyar al sector que tanta falta hace. Y un poco, bueno, por terminar de matizar, que todos habéis hablado de la economía azul, a mí hay un dato que me gusta mucho contar, que es que los océanos es el activo, es un activo que mueve más de 24 billones de dólares a escala global, lo que quiere decir que podríamos considerar el sector de la economía azul, bueno, pues como la séptima economía en términos del Producto Interior Bruto, ¿no? Con lo cual, bueno, partiendo de esta base, ¿cómo podemos atraer el talento a la economía azul? Bueno, pues efectivamente el sector de la economía azul abarca múltiples sectores. Yo hoy vengo en mi doble condición de que dirigimos una empresa de formación marítima, que tenemos acuerdos con varias universidades y que hacemos mucha formación de nicho en temas que hacen falta. Y luego también vengo con la gorra de la plataforma Clúster Azul, que para la otra pregunta que tenéis, pues os contaré un poquito lo que es, porque tiene mucho que ver con Iberoamérica, ¿no? Bueno, y dicho esto, y efectivamente llevamos hablando de que la falta que hace de personal cualificado en nuestro sector es una necesidad. Yo que, bueno, realmente yo me muevo con alumnos, con gente joven, y es muy difícil atraer a la gente joven al sector porque, bueno, como sabéis, pues salen los medios de prensa siempre por noticias negativas, ya sea por un accidente, ya sea por algún tema pesquero, y realmente no hemos sido capaces, yo creo, que dar la visibilidad a la sociedad de que el sector marítimo o la economía azul, que realmente es un sector necesario, que realmente es imprescindible para las naciones, para el crecimiento y el desarrollo de las naciones. Y en ese sentido yo creo que desde esta comisión creo que a lo mejor podemos ayudar
a dar esa visibilidad que hay que dar al sector de la economía azul. Porque realmente nosotros hemos estado, tanto Vicente como Javier y yo, ayer en un congreso marítimo, y realmente uno de los temas que se ha hablado es de la empleabilidad. O sea, la economía azul goza de una altísima empleabilidad y, como bien has dicho, muchas de las posiciones no se acaban cubriendo porque nos falta gente. Y en este sentido, nosotros desde el Instituto Marítimo trabajamos en una asociación que se llama Educación Azul, que bueno, es una asociación sin ánimo de lucro que precisamente pretende, por un lado, trabajar para que el sector de la economía azul tenga relevo generacional y para trabajar por las nuevas profesiones que se van a generar en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, no solamente basta con contar lo que es el sector de la economía azul, a quien ya lo sabe, sino que lo que queremos es, como digo, visibilizarlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de tres grandes ejes. El primero es a través de la educación. Consideramos muy importante, es una tarea a medio plazo, obviamente, pero muy importante ir a los colegios, a concienciar de la importancia de los océanos, de la importancia del sector de la economía azul, pues a través de talleres, a través de unidades didácticas que están creadas dentro de las escuelas y que las estamos apoyando con profesores que nos ayudan a impartir esas unidades didácticas, y eso al final acaba calando a un niño de 4 o 5 años o de 6 años, pues al final el salitre le acaba llegando a las venas, y eso es lo que queremos, generar esta curiosidad por el sector, y que realmente, bueno, pues este niño, a medida que vaya creciendo, vaya teniendo ese interés. Pues ¿por qué no la Semana Azul, ¿no? Aquí hablamos de Semana Blanca, pero anda que no tenemos costa para hacer semanas azules, ¿no? Pues trabajemos por la Semana Azul de los niños. Eso es una de las líneas. La otra línea es más a nivel de formación profesional y de universidades, donde lo que hacemos es también ir a universidades y a escuelas de FP a visibilizar las posibilidades de empleo que tiene este sector. Es un sector que, por supuesto, que es apasionante, es lo primero que tenemos que decir, por supuesto que también es complicado, es 24/7 en muchas de las áreas, pero realmente cuando uno empieza a trabajar en el sector, y nosotros que llevamos 40 años formando a gente, la gente que empieza en el sector marítimo, en el sector de la economía azul, al final acaba quedándose, porque es un sector que realmente creo que es muy atractivo. Y luego la tercera de las líneas en las que trabaja la Asociación de Educación Azul, en la que el IME está 100% implicada, es en dar visibilidad a la sociedad. Es decir, no queremos contárnoslo a nosotros mismos, sino que queremos contárselo a la sociedad. Y a la sociedad, pues a través de actividades en los puertos, a través de actividades pues de trasladar el Día Marítimo Europeo a ciudades en las que realmente tengan ese sentimiento por el mar. Y bueno, y en esa línea, bueno, comentaros un poco, que yo creo que es un proyecto muy bonito y que de hecho hemos invitado a gente de la COE a esto. Yo creo que es el proyecto que más visibilidad tiene en Educación Azul, que es el Camino de Santiago por Mar, que algunos de vosotros habéis oído hablar, que bueno, se puede hacer de todas las maneras, pero quizá la manera, yo creo que más bonita es hacerlo a vela, ¿no? Pues hace unos años se consiguió que la Catedral de Santiago, el deán de la Catedral, aceptara que se podía hacer el Camino de Santiago por mar. Bueno, pues esto está dentro de Educación Azul, yo creo que es lo que más visibilidad tiene. Ahora estamos ya saliendo desde Francia, desde La Rochelle, desde hace un par de años, pero hacemos toda la costa del Cantábrico, y ahí lo que se hace, aparte de navegar, aparte de bueno, encontrarte peregrinos de la mar que no conoces y que bueno, al final acabamos como hermanos, además de eso es que en cada puerto se da visibilidad a las profesiones marítimas, a las profesiones de los rederos, de los mariscadores, y realmente a la sociedad, que no muchos de nosotros, no yo por ejemplo, sin ir más lejos, yo que estoy aquí en Madrid, pues conocer la actividad de la gente de mar pues es precioso y es apasionante. Y eso es lo que pretendemos con esto, para atraer talento. Pero hay muchísimo trabajo por hacer, o sea que desde aquí, todos aquellos que tengáis el mínimo interés o la mínima inquietud por navegar y por inculcárselo a los chavales, realmente nos hace falta mucha más gente de la que tenemos para el sector, porque efectivamente la economía azul es un sector que está en crecimiento, que además tiene unas perspectivas de crecimiento muy altas, y que realmente nos va a hacer falta no solamente de ingenieros navales, de marinos, etcétera, sino oye, gente de otras ingenierías, como ha dicho Vicente, porque ahora toda la parte de inteligencia artificial y de nuevas tecnologías pues se va a aplicar también al sector de la economía azul. Y yo creo que también por aquí ya hemos terminado. Gracias. Muchísimas gracias, Mercedes. Tal como estaba comentando Mercedes, de la falta de la gente más joven querer
o ver este sector algo muy interesante y quiere entrar en este sector y que se está trabajando en esto, aquí le quería preguntar a Javier cuál es el papel de la pesca de la economía azul y qué papel juega Cepesca y qué está haciendo Cepesca para atraer talento a las empresas pesqueras. Y aquí sí que también tengo un comentario para hacer. También las empresas lo que nos dicen es que en las empresas pesqueras, más en la pesca extractiva, que es muy difícil encontrar ahora a la gente joven que quiere ir y salir al mar y a pescar. Entonces, si nos podéis contar un poco, obviamente, la economía azul y el papel que juega Cepesca, pero si también podías decirnos algo de ese tema, sería muy interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Karina, y muchísimas gracias a la COE, al ICEX, a la Cámara de Comercio de España, a CEIP y al IMEX, por haberme invitado y por haber organizado esta sesión tan importante sobre economía azul, que, como algunos ya habéis dicho, no deja de ser un grandísimo desconocido para los españoles y, en general, para los ciudadanos del mundo, a pesar de su importancia. Si yo me voy a centrar en la pesca, hablamos de este apasionante mundo donde yo tengo la suerte de trabajar, estamos hablando, me refiero al de la pesca, a un sector esencial y estratégico, responsable. Los avances que se han producido en los últimos 20 años, yo creo que pocos sectores económicos lo han tenido en el mundo, y en particular en España, hacia la sostenibilidad en sus tres dimensiones, la medioambiental, que es muy importante, pero también la social y la económica. No nos podemos olvidar de las personas y no nos podemos olvidar de las empresas, que al final son el motor de los diferentes países. Y con todo eso, y a pesar de todas las reducciones que en el caso de España hemos tenido en los últimos años, cuando España entró en la entonces Comunidad Económica Europea teníamos 22.000 barcos, ahora apenas nos quedan 8.700, es decir, la reducción ha sido considerable. Pero a pesar de ello, seguimos siendo líderes en la Unión Europea y seguimos siendo un sector muy internacionalizado, que no solo pesca en las aguas españolas, sino que pesca en las aguas de la Unión Europea, de otros países de la Unión Europea no españolas, y en aguas de terceros países y de alta mar, con una estrechísima relación con países de África, de Iberoamérica y de un montón de lugares del mundo. Y es un sector pesquero que, cuando hablamos de él, no solo podemos pensar en el barco y en el pescador. Tenemos que pensar en ese conglomerado socioeconómico inseparable que rodea al barco, desde los astilleros, con toda la industria auxiliar, con todas las empresas que trabajan para que un barco pueda salir a flote, pueda salir a pescar, con toda la tecnología. Tenemos empresas punteras en España tecnológicamente desde el punto de vista de comunicaciones por satélite, de equipos a bordo de los barcos. Toda esa industria que está representada en el clúster marítimo español y en la Comisión de Economía Azul de la COE, y que luego permite al barco salir a pescar. El barco pesca con todos sus pertrechos, con todo lo que lleva a bordo, llega al puerto, desembarca su pescado y a partir de ahí hay un montón de empresas que forman parte de esos eslabones, desde que se descarga hasta que llega al consumidor final, con los mayoristas, los transportistas, los comercializadores en general, las pescaderías, los importadores, los exportadores. Como digo, un conglomerado socioeconómico inseparable, y que hace que la importancia socioeconómica de este sector pesquero, igual que de los otros, sea mucho más importante de lo que la gente a lo mejor se puede pensar, diciendo, bueno, son 8.700 barcos, unos 30.000 tripulantes, 150.000 de eslabones, pero son mucho más. Y el valor agregado, desde luego, es muy superior al de la mera venta del pescado en primera venta. Cuando hablamos de pesca, a mí me gusta repetir este mensaje de que no somos el problema, sino que somos parte de la solución. De la solución a las necesidades alimentarias que hay en el mundo, seguridad alimentaria, y también porque es la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono en su producción. Algunos dicen que es la proteína perfecta, y yo lo corroboro. Yo creo que sin duda lo es. Y además tiene mucho más beneficio que los posibles riesgos que puedan tener, que seguro que todo el mundo lo habrá escuchado alguna vez en los medios de comunicación, que si el anisakis, que si el mercurio. La Organización Mundial de la Salud, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la Europea, todos dicen que es mucho peor para la salud dejar de consumir pescado por los posibles riesgos que pueda tener
que el consumirlo a pesar de los pequeños riesgos que tiene. Así que lo que tenéis que tener todos muy claro es que si os hartáis de comer pescados y mariscos, vais a tener mucha más salud y además vais a ser mucho más felices. Y eso está demostrado científica y médicamente, con lo cual os animo a todos a que lo hagáis. Pero aparte de todo eso, llevamos un montón de años limpiando los océanos. Uno de los problemas que tenemos es la contaminación marina, que la mayoría, por cierto, viene de tierra, de actividades en tierra, no la genera la industria de la economía azul que está utilizando los mares, sino que viene de tierra, por explotaciones en tierra. Y como decía, nuestros barcos, sobre todo de arrastre, ese arte tan demonizado por algunos y que se quiere encargar y que es un arte fundamental, motor socioeconómico, no solo en España, sino en un montón de lugares del mundo, está recogiendo toneladas y toneladas de basuras marinas que se transforman. Antiguamente, la verdad es que se cogían y se tiraban de nuevo al mar. Desde hace ya mínimo 10 años, con una serie de proyectos que luego comentaré, estamos trabajando para concienciar a la gente, eso ya es una realidad, para traer esas basuras marinas a tierra, reciclarlas y convertirlas en muebles de oficina, en mobiliario urbano, en ropa, en gafas de sol, en un montón de cosas que la gente en general no se puede imaginar. Y por cierto, ahí tengo que decir que tenemos una estrechísima colaboración con los países, las organizaciones pesqueras de Iberoamérica. Yo soy el presidente de la Organización Mundial de Armadores, la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras. Ahí está Alpescas, la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sostenible y la Acuicultura. Y ahí han desarrollado un proyecto que a mí me encanta, que se llama Redes de América, que está teniendo mucho impacto en toda Iberoamérica, en toda América Latina, y que es fruto de la colaboración entre los empresarios de pesca de los distintos países de Iberoamérica. Y lo mismo estamos haciendo en Europa y pretendemos hacerlo a nivel global en el mundo. Un mensaje que me gustaría trasladar, la verdad es que me puedo quedar aquí enrollando durante un montón de tiempo, pero voy a decir 4 o 5 cositas más que creo que es bueno que las sepan, porque estas oportunidades no las tiene cualquiera todos los días. La gestión funciona. Se habla muchas veces de si los stocks están sobreexplotados, que nos estamos cargando el planeta. Hay unos datos objetivos que la propia FAO defiende. En primer lugar, 2/3 de las poblaciones mundiales de peces están en buena situación. La gente se cree que el 90% está mal. No, 2/3 también. El 82,5% de las capturas desembarcadas en el mundo provienen de stocks que están gestionados de forma sostenible. Es un dato relevante. Y como decía, la gestión funciona. Se ha demostrado en el mundo, ya sea en América Latina, ya sea en Europa, ya sea en África o ya sea donde sea, que cuando se adoptan las medidas de gestión adecuadas, se dan resultados y las poblaciones de peces se encuentran en buena situación y, por supuesto, los aspectos sociales y económicos, las empresas y los pescadores funcionan. Y de lo que se trata es de conseguir un equilibrio, que ese es el gran reto, un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad. Tenemos que cuidar nuestros recursos, nuestros ecosistemas, la biodiversidad marina, el uso sostenible de los recursos naturales. En mi caso hablamos de pesca, en otras industrias de la economía azul de otros recursos naturales y, muy vinculado a la pesca, la seguridad alimentaria. Tenemos una población mundial creciente que se supone que en 2050 podrá llegar a 10.000 millones de personas que necesitan alimentarse. Y necesitan alimentarse, como decía antes, con la proteína animal más saludable. Y por eso es bueno que sigamos cuidando de los recursos pesqueros con una buena gestión para intentar garantizar ese equilibrio. Y por último, me gustaría hablar de los pescadores. Los pescadores, que está vinculado con el talento y con la formación. Los pescadores son gente maravillosa. Son gente que yo califico de buena gente. Hay una palabra muy española y sobre todo muy andaluza que es cojonuda. Gente que en el diccionario de la Real Academia de la Mar, no lo toméis mal, dice que es maravillosa, estupenda, no penséis en otras cosas. Y es así. Gente que ya, imaginaros si eran buena gente, que cuando Jesucristo empezó a decir las cosas que tenía que contar, ¿de quién se rodeó? De pescadores, de los apóstoles. Y desde entonces hasta ahora tenemos esa gente maravillosa, pero que se cuida muy poco, se piensa muy poco en ellos. Me refiero desde las administraciones públicas, las instituciones que deciden las normas sobre la pesca. Se han centrado mucho en la conservación, en los aspectos medioambientales y se han olvidado de las personas. Y las personas deberían estar en el centro de cualquier política pesquera en el mundo. Y eso, por favor,
no se olviden de ello. Por eso, entre otras cosas, tenemos problemas de contratación, de relevo generacional. La gente hoy en día en el mundo, salvo en determinados países concretos, como puede ser Indonesia, Filipinas y algún que otro país más, la gente no quiere dedicarse a la pesca. Los jóvenes prefieren quedarse en tierra trabajando en cualquier otra cosa que trabajar en un sector que es duro, que es sacrificado, que requiere mucho esfuerzo, pero en el que cuando alguien se involucra es tan apasionante que, como decía Mercedes, es difícil que salga. Y por eso hace falta realizar todos estos trabajos para atraer ese talento, en nuestro caso español, pero también extranjero, a nuestro sector económico, a nuestro sector de la pesca. Nosotros pusimos hace ya 4 años un plan estratégico en el ámbito social para intentar atraer ese talento, por un lado a los españoles y por otro lado a los extranjeros. Con relación a los españoles, voy a dar solo los titulares, trabajamos con el Gobierno para mejorar todos los aspectos de formación y de titulaciones para salir a pescar. Hemos estado promoviendo la formación profesional dual, que ha dado muy buen resultado, porque desde el principio se compagina la teoría con la práctica y la gente, los alumnos, se dan cuenta si valen o no valen, si les gusta o no les gusta, si los mitos que hay son reales o no, que la mayoría de las ocasiones no son reales en cuanto a condiciones a bordo, sueldos, etcétera. Y el patrón y el armador se dan cuenta si esa persona sirve para salir a pescar o no, y además en qué lugar del barco se le puede poner. Y hemos trabajado con los sindicatos para intentar garantizar esas condiciones a bordo, teniendo como base el convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, que es el convenio de las condiciones a bordo de los buques pesqueros. Y bueno, y algunos proyectos más que, si te parece, los cuento dentro de un ratito. Perfecto. Pues mira, me leíste la mente porque te iba a comentar que habías mencionado unos proyectos que estabas trabajando desde Cepesca, que en breve vamos a hacer un poco otra ronda de preguntas y me gustaría que un poco nos detallaras después, que seguro que son cojonudos también. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a hacerle una pregunta, le voy a dar la palabra a Cristina, un poco más en general también. Cristina, si nos podías contar un poco vuestras perspectivas a medio plazo para el desarrollo de la economía azul en el mundo, y si lo quieres relacionar con el talento, estupendo. Gracias. Bueno, en el mundo no sé, yo creo que ha quedado demostrado, ¿no? Nos lo han explicado perfectamente desde varios ámbitos, que está claro que es en el caso de España es, yo creo, un sector con una proyección de futuro, que es que tenemos, ¿no? Como dice, para comer esa proteína necesitamos mantenerlo, pero para muchas otras cosas. Yo creo que toda esta ola de sostenibilidad, ¿no? Y en este ámbito, en este sector, desde luego, es un eje vertebral, nos está llevando a hacer las cosas de otra forma. Decía antes que me ha gustado mucho, Vicente, que la industria auxiliar la consideran socios, ¿no? Pero es que es un poco lo que estamos viendo en COE, y estamos acuñando conceptos como el de simbiosis industrial. Estamos viendo una nueva forma de trabajar, que también yo creo que es un poco lo que le falta a este sector en términos de visibilidad, que es lo que decía también Mercedes, ¿no? Que los jóvenes lo vean, y por ejemplo en el tema del ODS se ha visto, en el tema de las empresas que apuestan o que tienen una clara apuesta por la sostenibilidad, que reportan ya en claves de ODS. Bueno, pues eso a los jóvenes les motiva trabajar en empresas con propósitos y en empresas en las que ellos ven que están aportando algo, pues, para un planeta mejor, ¿no? Y en este ámbito de la sostenibilidad, y hay datos que, ¿no?, a los que somos de mi generación igual nos llaman más la atención, pero desde luego está entre las prioridades de los jóvenes el trabajar en sectores que tienen esta apuesta, con lo cual yo creo que tenemos mucho futuro por delante y, como decía Mercedes, mucho que hacer en la gobernanza de cómo damos visibilidad a este sector, y que es un sector en el que todo esto, las alianzas, la apuesta por la sostenibilidad, tienen un factor muy importante, yo creo, para retención de talento en el futuro. Muchísimas gracias, Cristina. Creo que todos estamos un poco de acuerdo con lo que estás diciendo. Estamos viendo que la importancia de
de este sector y eso es una de las razones que obviamente que estamos aquí comentando de todos estos temas hoy. Vale, le paso la palabra a Vicente. Vicente, aquí hay unas preguntas que me habían hecho desde unas asociaciones nuestras que sí que sabemos que existe estandarización a nivel internacional, pero si nos podías un poco decir, la pregunta específica que me preguntaron que le preguntase era, ¿existe actualmente algún tipo de estandarización a nivel internacional, ya sea de formación o de certificados profesionales, que permita la fácil movilidad del talento entre países, por ejemplo, entre España y países de Iberoamérica? Y aquí ya metemos a Iberoamérica y hablamos un poco de ese tema. Gracias. Si hay un sector realmente internacionalizado y estandarizado, es el sector marítimo. Hay una organización que se llama la IMO, la International Maritime Organization, donde están todos los países del mundo, que pertenece a la ONU, y todos los países en conjunto son los que emiten legislación, tanto para seguridad como para contaminación o cualquier otro sector. De manera que van todos los países a la vez, conjuntos y igual. Lógicamente, en el sector marítimo no puede ser de otra manera, porque la mar es de todos. En concreto, ¿qué hay? Hay un convenio que se llama STCW, donde claramente dice lo que tiene que saber cada uno y cómo tiene que aprenderlo. Y de ahí se salta a las titulaciones. Es decir, un capitán tiene que saber estas habilidades y se forma de esta manera. Y lo mismo bajando a un mozo o a un marinero. O sea, está tipificado claramente lo que tiene que saber cada uno. Y todos los países del mundo tienen que enseñar lo mismo. Y todo título que tú tengas, casi siempre te valdrá en cualquier otro país. No sé si con esto más o menos he contestado a tu pregunta. Sí. Pues se lo trasladaré a las personas que me lo habían preguntado. Muchísimas gracias, Vicente. Vale, pues ahora le voy a preguntar a Mercedes. Mercedes, ya que estamos un poco hablando de Iberoamérica, internacionalización, estamos aquí un poco hablando de la formación, de certificados, obviamente estamos hablando de que el océano es en todos los países, tocamos un poco el océano. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo ves el desarrollo de la economía azul en Iberoamérica y qué herramientas se necesita para lograr un mayor impulso en esta región? Bueno, pues con respecto a la pregunta que me haces, ahora os voy a hablar desde mi vertiente de responsable de la plataforma Clúster Azul, que nace del Clúster Marítimo Español, donde hay una serie de empresas españolas que tienen sinergias, cooperación, programas, etcétera, con países de Iberoamérica. Entonces, lo que pretendemos desde la plataforma Clúster Azul es desarrollar estas alianzas con los países de Latinoamérica. Entonces, la economía azul en Latinoamérica y en el Caribe, solamente por también su situación geográfica, pues estamos hablando de que el 27% de la población habita en zonas costeras y aproximadamente un 2,5 millones de personas trabajan directamente en la pesca, y más si sumamos a eso el turismo costero, pues podemos estar hablando de 3 millones de personas. Pues realmente se entiende que efectivamente la economía azul en la región de Latinoamérica y de Caribe realmente es importante, ¿no? Entonces, la economía azul, desde nuestro punto de vista, también puede ser uno de los caminos que lleve a las naciones precisamente a reactivar su economía. ¿Por qué? Porque precisamente el enfoque de la economía azul lo que trabaja es la autosuficiencia de los estados que dependen de los recursos oceánicos. Y aquí, pues dentro de este sector de la economía azul, pues tenemos oportunidades para diversificar y desarrollar nuevos sectores relacionados con la economía azul. Estamos hablando, pues por ejemplo, de la producción de energía sostenible y renovable. Estamos hablando de la eólica marina, que todavía en Iberoamérica queda mucho por desarrollar, pero realmente se han conseguido abaratar aquí en Europa en los últimos años los costes de la instalación de los aerogeneradores de eólica marina en el mar. Estamos hablando también de la energía eólica, de la biotecnología marina, como ha dicho Cristina, de la desalinización del agua y de otras soluciones basadas en la naturaleza y en la captura de carbono. Entonces, en este sentido, realmente la economía azul en Iberoamérica, si estamos hablando que aquí en Europa tiene gran desarrollo, pues en Iberoamérica
como digo, solamente por la ubicación que tiene también estratégica desde el punto de vista que está rodeada de costa y porque además todavía le queda algo más de desarrollo que en Europa, aunque nosotros también nos queda mucho desarrollo, pues realmente tiene muchísimo potencial y en ese sentido, bueno, pues la formación tiene que ir muy de la mano porque efectivamente si no tenemos profesionales cualificados en Iberoamérica, pues va a ser muy complicado desarrollar esto. Entonces, bueno, realmente yo creo que nosotros trabajamos mucho en Iberoamérica con universidades y sí que cada vez tienen más, muchas de ellas están ya incorporando carreras de estudios relacionados pues, con el comercio internacional, con el sector marítimo y realmente sí que se está haciendo un trabajo que yo creo que es importante. Por supuesto, ahí está la Universidad Marítima de Panamá, que trabaja precisamente en esa formación de la OMI que comentaba Vicente Capel, que para Iberoamérica también aplica a todos los países que han firmado los convenios de la Organización Marítima, pues aplica la misma formación tanto para España como para Iberoamérica. Entonces, bueno, sí que yo creo que se están haciendo esfuerzos en ese sentido de desarrollo profesional y de formación ahí en Iberoamérica. Nosotros contamos con muchos alumnos de Iberoamérica y de hecho, bueno, para nosotros es una alegría porque cuando viene una persona de fuera sabemos todas las trabas que se encuentran aquí a la hora de encontrar trabajo, pero al final la verdad que estamos teniendo experiencias muy positivas de gente que ha estudiado con nosotros, pues de México, de Panamá, de Venezuela, etcétera, y que bueno, está encontrando aquí sus primeras oportunidades de empleo y la verdad que eso es una gran satisfacción porque además normalmente pues acaban quedando aquí a vivir, echan ya raíces y en ese sentido también nosotros tenemos muchísima relación con Iberoamérica de traernos también alumnos aquí a España y hacer experiencias de una semana completa de visitas a instalaciones navales para que vean de primera mano la industria naval. Y bueno, ya nada, solamente quiero apuntar que ahora en Panamá, ahora en marzo se celebra precisamente una conferencia internacional que se llama World Oceans, que no sé si habéis oído hablar, y este año precisamente va a tener lugar en Panamá. Y de hecho hay una de las cumbres que está dedicada a la juventud, con lo cual bueno, ahí estaremos nosotros también para empujar y dar esa visibilidad al sector de la economía azul. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Como está diciendo Mercedes, pues van a estar involucrados obviamente en muchos proyectos y en temas de la juventud, que es muy interesante siempre saber los proyectos en que estáis trabajando todos. Con eso volvemos de vuelta a Javier. Y Javier, si nos puedes decir un poco lo que nos estabas contando, que si tenéis algún proyecto que es obviamente de formación para ayudar a la sostenibilidad y la gestión responsable de la pesca, que si nos puedes contar un poquito de eso. Y con esta última pregunta cerramos un poco las preguntas y ya hacemos un resumen, recapitulamos. Gracias. Muy bien. Nosotros en Cepesca, la verdad es que creemos que estamos haciendo bien las cosas como sector pesquero, pero también estamos convencidos de que tenemos margen de mejora, que hay muchas cosas en las tres dimensiones de la sostenibilidad, la medioambiental, la social y la económica, que podemos mejorar. Y por eso aprovechamos los instrumentos financieros que nos ofrece la Unión Europea normalmente para realizar una serie de proyectos, ya sea el Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, que es específicamente de pesca, el Horizonte 2020 o los proyectos LIFE, la financiación LIFE. Con relación a esto último, por ejemplo, somos socios del mayor proyecto LIFE de conservación que existe en la Unión Europea, que está liderado por España, por la Fundación Biodiversidad, que tiene como socios al sector pesquero, estamos nosotros, a varias ONG como WWF y SeaBirdLife, a los científicos, el Instituto Español de Oceanografía y el CSIC, y al propio Gobierno con el Ministerio de Transición Ecológica y la Secretaría General de Pesca, que lo que pretende es, por un lado, crear las áreas marinas protegidas en los lugares donde haya que crearlas y, por otro lado, que quizás sea más importante todavía, gestionar bien esas áreas marinas protegidas. Pues nosotros estamos ahí metidos de lleno como socios. Hay una serie de proyectos relacionados con lo que decíamos antes de la limpieza de los mares, algunos relacionados con formación para concienciación de nuestra gente, de nuestros tripulantes, la gente de los puertos, para que sea consciente de lo que hay y de lo que se puede hacer para recoger esas basuras. Ahí tenemos el proyecto Sospesca, Actuazul, Fish Recycle, varios más relacionados con esto. Otros ya directamente de acción, de recogida de basura y de, como decía antes, clasificación
reciclaje y transformación en las cosas que he mencionado. Tenemos convenios con Coca-Cola, por ejemplo, en un proyecto que se llama Mares Circulares, con EcoAlf, que algunos conoceréis la ropa, de un proyecto que se llama Upcycling the Oceans, y así varios más. Tenemos otro proyecto que ya se ha terminado, pero que ha dado su fruto, Pesconet, para conseguir estrechar los lazos de la relación entre los científicos, sobre todo el Instituto Español de Oceanografía y el sector pesquero. Muchas veces parecen dos mundos diferentes que no se entienden, pero nosotros, gente, los armadores, los pescadores, necesitamos a los científicos. Todas las decisiones de gestión se deben basar, y apostamos por ello, en las mejores recomendaciones científicas, pero los científicos necesitan de nosotros. Sin el sector pesquero, sin nuestros datos, no son nada. Con lo cual, estrechar esas relaciones es fundamental. Y así, trabajos desde el punto de vista medioambiental, por ejemplo, para mejorar la selectividad de los artes de pesca. Estamos utilizando tecnología para hacerlo, y eso, de nuevo, en colaboración con los institutos científicos. Proyectos con empresas especializadas, por ejemplo, para reducir al máximo el impacto sobre el fondo marino. Lo tenemos con Kongsberg, una empresa noruega, cuya marca es Simrad, que tiene unas puertas voladoras que reducen considerablemente el impacto en el fondo marino y, por lo tanto, la emisión de CO2. Con otras empresas, como puede ser la española Satlink, para conseguir que los dispositivos de concentración de peces que utiliza nuestra flota tunera, pues en un principio fueran no enmallantes. Antiguamente eran redes antiguas y se enmallaban tiburones y tortugas. Hoy en día ya eso ha desaparecido gracias a esa colaboración, y estamos intentando que sean biodegradables. Ese ya es el siguiente paso, que en pocos años los vamos a ver. O boyas inteligentes que permiten conocer qué es lo que hay en el fondo del mar, de tal manera que el pescador, cuando va a realizar esa actividad, no va a lo que pille, sino selecciona lo que realmente quiere coger. Si no quiere coger una especie porque está prohibido de pequeño tamaño, lo obvia y va a por la especie que tiene. Si no tiene cuota de sardina, pero sí tiene de boquerón, y ve que lo que hay ahí, gracias a ese aparato, es sardina, pues no lo coge y va por el boquerón. El observador electrónico es algo que se está desarrollando gracias a la tecnología española en un montón de lugares del mundo, y permite, a través de cámaras a bordo, tener muchísima información de lo que está ocurriendo, que luego se procesa y se transforma en informes científicos o informes de control o en lo que sea necesario. Con la tecnología satelital permite además tener todos los buques que llevan esa tecnología localizados al minuto en cualquier parte del mundo. Eso hace un seguimiento, en el caso de España, la Secretaría General de Pesca, pero además es que permite optimizar la eficiencia de la operación del barco, porque hay miles de sensores y un montón de información que va llegando al patrón y al armador que está en tierra para decidir dónde ir, en qué momento ir, qué ruta seguir para ahorrar combustible, incrementa la seguridad de los tripulantes y al final mejora también la vida y el bienestar a bordo, porque gracias a esas comunicaciones satelitales, esas personas que tenían la dificultad de la conciliación familiar y que por eso no querían ir a pescar, hoy en día, gracias a ello, a los dispositivos existentes, pues se comunican con sus familias todos los días, como cualquiera de los que estamos aquí reunidos ahora mismo, ya sea con el FaceTime, Skype o con cualquier aplicación de estas que tiene hoy todo el mundo, ¿no? Dispositivos acústicos para evitar la captura accidental de cetáceos. Bueno, todo eso gracias a los proyectos que estamos realizando en colaboración con empresas y con institutos científicos. Y eso está haciendo que poco a poco vayamos mejorando y vayamos siendo más sostenibles en todos los sentidos, y que yo pueda decir que todos ustedes pueden estar muy orgullosos del sector pesquero que tienen por todas estas cosas que hacemos. Muchas gracias, Javier. Justo iba a decir eso. Creo que la importancia de dar a conocer estos proyectos es muy importante, como estaban comentando inicialmente al principio de la mesa. Los mitos que aún siguen con el tema de pesca y con el tema de economía azul, y si se podía dar más visión, más difusión a estos proyectos para dejar saber que existen estas cosas, como lo que comentaste en las redes. Lo que seguimos escuchando es que en las redes capturan todo y temas por este estilo. Entonces, creo que la difusión y el conocimiento de estos proyectos es imprescindible, dar a conocer el trabajo que se está haciendo. Bueno, ya sé que llegamos a nuestro límite, así que si os parece, os doy medio minuto a cada ponente
para que diga lo que piensan o lo que quieran que nosotros nos llevemos de esta mesa redonda. Empezamos con Cristina, Vicente, Mercedes y Javier. Gracias. Bueno, pues mi mensaje sería que estamos en un momento de repensar todos los modelos económicos en los que estamos, ¿no? Que yo creo que es una oportunidad histórica y que no hemos visto mucho en la humanidad, el cómo pensamos, cómo tenemos barcos que no emitan CO2, cómo tenemos dispositivos que nos presentaba Javier, ¿no? que hacen que podamos extraer recursos marinos sin dañar al medio ambiente, y esto lo estamos viendo en todos los sectores económicos, esta necesidad de transformación, y esto requiere nuevas capacitaciones y nuevas profesiones que yo creo que para todos los jóvenes de hoy en día es un momento apasionante y está lleno de oportunidades. Bueno, yo quiero decir dos cosas, una ya la he dicho y otra no. Es muy importante, ya que está la COE aquí, que la Unión Europea no vaya por libre. El mundo marítimo es internacional, como ya he dicho. Hay una organización que nos engloba a todos. Hay una organización que sabe más que los demás, porque tiene la información de todo el mundo, de todos los países. Entonces, la Unión Europea, si va por libre, iramos mal. Esa es una idea que no he dicho antes, pero bueno, la meto ahora. Y la otra ya la he dicho, formación. Y la formación, pues hemos visto que tiene muchísimos niveles y que concierne a las universidades, pero a las empresas, a los institutos, a los másteres y bueno, pues formación, formación y formación. Muchas gracias. Bueno, pues en mi caso, trasladaros que el sector de la economía azul es un sector sostenible, es un sector eficiente, es un sector apasionante y es un sector que necesita de talento. Entonces, bueno, ayudadnos también a darles la visibilidad necesaria para poderlo desarrollar. Cuando hablamos de la pesca hablamos de un sector esencial y estratégico en el mundo, que es, en el caso de España, posiblemente una de las herramientas de cooperación al desarrollo más importantes que existen y que muchas veces no son valoradas por la generación de empleo y riqueza que ocurre en un montón de países del mundo y que genera felicidad, el consumo de los pescados y mariscos. Y preguntaréis, ¿por qué genera felicidad? Según el doctor Aldama, que es un cardiólogo de La Coruña muy reputado y que sabe una jarta de esto, nos dice que provoca una serie de cambios en las neuronas que genera un neurotransmisor llamado serotonina. Y la serotonina es la que produce la felicidad y en este caso es de forma natural. Así que yo voy a terminar deseando y animando a todo el mundo a que disfrutéis mucho comiendo pescados y mariscos, porque además de tener una mejor salud, vais a ser más felices. Y bueno, muchas gracias. Bueno, quería decir muchas gracias a todos los ponentes por estar aquí y compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias al IMEX, muchas gracias al COE por coordinar esta mesa y por invitarlos. Un aplauso para los ponentes.